Que Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio estar siempre aquí a través de las redes sociales, poder compartir la palabra del Señor, tratar de que sea la sana doctrina, porque estamos en tiempos bien difíciles y cualquiera dice que tiene sana doctrina. Yo meditaba cuáles pueden ser las causas por las que uno pueda quedar cegado y pensar que está uno haciendo algo correcto. ¿Cuáles son las causas? Meditaba en que una de las cosas que hemos hablado es sobre la revelación. Todos necesitamos revelación, todos queremos revelación. La Biblia dice que hay revelación de los misterios del fin, de la revelación para entender y usar los dones del Espíritu, para entender las Escrituras en general, sobre los juicios de Dios, entenderlos, conocerlos. Hay gente que habla de que conoce el futuro, que tiene revelaciones de esto y de lo otro, pero quiero mencionarle que la Escritura nos muestra algo bien importante y es una revelación que todos debemos de tener, pedírsela al Señor. En Apocalipsis capítulo 1, verso 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Ahí continúa, pero note la revelación de Jesucristo. ¿Y quién le dio esa revelación? Dios. ¿Y de quién es la revelación? De Jesucristo. Parece que fuera un juego de palabras, pero no. Es una revelación de Jesucristo que Dios le dio a Jesucristo. Lo que le quiero decir es que necesitamos una revelación como esa, un apocalipsis, que es la palabra en griego. Es decir, una revelación de nosotros mismos. Porque a veces podemos tener revelaciones del futuro, de la palabra, de los dones, de los juicios, de los misterios, pero no tenemos una revelación de nosotros. Y si no tenemos una revelación de nosotros, nuestra doctrina no va a tener un buen cimiento. Porque cuando uno se acerca al Señor, uno necesita una revelación de quién es Dios, pero después una revelación de quién es uno. Cuando Pedro tuvo la revelación de Dios, de quién era Jesucristo, le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pero inmediatamente le dijo el Señor, y tú eres Pedro. Y entonces, es decir, que necesitamos nosotros no solo tener una revelación del Señor, sino que el Señor nos dé una revelación a nosotros, de nosotros mismos. Espero explicarme, porque esto es importante. Si no, nos vamos a engañar. Vamos a pensar de que somos santos, que somos ungidos, que estamos esperando al Señor. Y tal vez, cuando menos esperemos, podemos ser avergonzados en su venida. ¿Y cuál es el problema? El problema es que nosotros no tuvimos nunca una revelación de nosotros mismos. Se recuerda aquel grupo de gente que menciona el Señor y ojalá que ninguno de nosotros pueda estar ahí. Y viene el Señor, se va el Señor, ellos llegan a tocarle, a decirle, Señor, ábrenos. Y el Señor les dice, pero yo no los conozco a ustedes. Imagínense, hermano, y ellos le reclaman y dicen, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre aquí, en tu nombre allá, en tu nombre, déjeme agregarle, cantamos, enseñamos, publicamos en el Facebook, nos poníamos camisetas, nosotros salíamos a las calles, etc. Pero la pregunta es, ¿tenían ellos una revelación de ellos mismos? No. Ellos pensaron que estaban sin mancha. Fíjense que hay un versículo, ojalá que lo haya apuntado por aquí. Proverbios 30:12. Hay gente que se tiene por pura, pero que no está limpia de su inmundicia. Mire, es decir, ellos pensaban que estaban puros y cuando el Señor les dice, apártense de mí, obradores de iniquidad, yo no los conocí. Pero según ellos eran puros. Que no nos pase a nosotros eso. No, pero si en mi iglesia me dicen esto, mi pastor me dice esto, mi apóstol me dice lo otro. Por eso necesitamos una revelación de Dios. Que el Espíritu Santo nos revele nuestra realidad, si no, no van a haber cambio. Mire cómo dice el Salmo 19:12. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Necesitamos tener una revelación, hermano. Y le quiero mostrar porque eso es fundamental para que podamos nosotros desarrollarnos con salud espiritual en el camino del Señor. Mire, que no nos vaya a pasar lo de Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Qué triste escuchar a los hermanos hablando que piensan que el evangelio es un asunto de riqueza, que miden la espiritualidad por un asunto de riqueza y que dice prosperados aquí, que prosperados allá, y confunden cuál es la misión de nosotros en la tierra. Nos rescataron para usarnos para rescatar a otros, pero nuestra vida no está en la tierra. Nosotros tenemos una eternidad donde nos están esperando, pero cuando no tenemos una revelación de lo que somos, nos engañan. Y mire cómo decía yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Pero cuando le dan la revelación, le dice, pero ¿sabes qué? Tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Que no nos pase eso. Que podamos pensar que somos ricos, enriquecidos, que no tenemos necesidad, como dice Apocalipsis 3:17, y estamos pobres, ciegos, desnudos. Hermano, eso es algo bien triste. Mire que lo que me impresiona, y de eso le quiero comentar, es sobre lo que le pasó al profeta Isaías. Isaías, hermano, en el capítulo 6, verso 1, dice: en el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Note qué visión, es decir, tenía visiones del hombre, revelaciones tremendas, pero a pesar de eso no tenía una revelación del mismo. Es decir, podemos empezar a tener muchas revelaciones de cosas que son importantes, pero la más importante, que nos muestren cómo estamos nosotros, no la podemos tener. Ojalá que nos pase por lo menos como al profeta Isaías, porque en medio de esa revelación, en el verso 5, en Isaías capítulo 6, dice: entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Note la revelación que tiene Isaías. Tenía revelaciones, vio al Señor. Ahí no tenía una revelación del mismo, pero cuando el Señor le muestra una revelación de él mismo, de Isaías mismo, dice, ay de mí. Hermanos, todos los que hemos recibido una revelación de nosotros nos damos cuenta que lo menos que podemos exclamar es, ay de mí. Es decir, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos. Pero hay gente que se tiene por pura, pero no salió de su inmundicia, dice la Biblia. Y el profeta Isaías, cuando se dio cuenta de esa realidad, de que él era un hombre de labios inmundos, de que había maldad en él, de que a pesar de las revelaciones que tenía, eso no tenía nada que ver con lo que él era. A veces nosotros nos impresionamos porque un pastor, un apóstol, un profeta habla bonito y de revelaciones, pero la realidad es cómo es esa persona. El Señor no dijo por sus prédicas los conoceréis, por sus revelaciones los conoceréis, por sus frutos. Pero para dar frutos tenemos que encontrar la realidad de quiénes somos nosotros en Dios. Mire qué impresionante eso, que Isaías, después de que el hombre tiene una revelación de él mismo, es cuando le ponen los carbones encendidos y él pide que lo cambie. ¿Y sabe qué es más impresionante? Que después el Señor hace la invitación y dice, ¿a quién mandaremos? Y Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Pero ¿cuándo genuinamente lo ha mandado el Señor a uno? A un ministro, a un apóstol, a quien sea. ¿Cuándo genuinamente podemos saber? Cuando previamente le han dado una revelación de él mismo. A Pedro no lo mandaron hasta que le mostraron una revelación de quién era él. Mientras nosotros no nos demos cuenta de quiénes somos, estamos en el riesgo de creer que somos algo que no somos. Y eso es bien triste y es bien peligroso. Tenemos que examinarnos nosotros. La Biblia dice, examinaos a vosotros mismos, a ver si estáis en la fe. Necesitamos esa revelación que viene por el Espíritu. Mire, cuando Isaías ya tiene una revelación clara de quién es Dios y de quién es Él, entonces dice Isaías 64, verso 6, todos nosotros somos como el inmundo. Pero si era un profeta que usted lo lee y es una poesía, la forma de escribir, es una cosa maravillosa. Pero cuando él se expresa a sí mismo, dice, ay de mí, y aquí en el 64, 6 dice, todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Mire qué tremendo, cuando uno tiene una revelación de uno mismo, le cambia la teología, le cambia porque uno conoce la gracia, verdaderamente la gracia del Señor. Mientras tanto, como uno tiene revelaciones, uno piensa que hay algo especial en uno. Entonces dice, bueno, yo como tengo algo especial, por eso Dios me habla. Tal vez me dedico al ayuno, a la oración y por eso Dios me habla. Pero Isaías, que fue un hombre tremendo, con un testimonio impresionante después de ser transformado, todavía en el verso 6 de Isaías 64 dice, todos nosotros somos como el inmundo. Y mire cómo se refiere a las obras justas y como trapo de inmundicia. ¿Sabe qué es el trapo de inmundicia? Era, como decirlo, el papel, o mejor dicho, la toalla sanitaria que usaban las mujeres. Ese trapo que usaban las mujeres en su periodo menstrual, ese es el que Isaías usa para comparar y decir, así son nuestras obras justas. Pero el que no ha tenido una revelación, ¿sabe cómo se acerca al Señor? Señor, te pido, recuérdate por lo que yo he hecho, por este ayuno, por esta ofrenda, por mi servicio, empiezan a poner un montón de obras, porque no tienen una revelación de ellos mismos.
Pero cuando tenemos una revelación de nosotros, sabemos que solo por la obra del Señor Jesús podemos ser aceptos. Eso es importante. Miren cómo dice Pablo en 2 Corintios 3:5. A pesar de que fue un hombre tremendo, que en Filipenses nos dice, hey, pero si yo era judío de los judíos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, dice Pablo, yo era estricto, era un fariseo tremendo. Pero todas esas cosas que dice, yo las considero ahora como basura. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que la justicia de él no sirve para encontrarse con la gracia del Señor. Y mire cómo dice ahora en 2 Corintios 3:5. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia procede de Dios. En otras palabras, se dio cuenta de que no había nada especial en él. Incluso alguien podría decir, hermano, pero si lo formó Gamaliel, este hombre fue formado. En Gálatas dice, el evangelio que recibí lo recibí del Señor, no fue por hombre alguno. Note cómo siempre empieza a darle la gloria solo al Señor. Ahí él no había idolatría ministerial, no había idolatría. Para él, incluso cuando los corintios, que tenían muchos dones y muchas manifestaciones y muchas revelaciones, viene Pablo y le dice, pero ustedes son niños con todo eso. ¿Por qué? Porque hacen sectas, que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolo, que yo soy de Cefas. ¿Quiénes somos nosotros? Dijo. Unos siembran, otros riegan, pero Dios da el crecimiento. Así que ni el que riega ni el que siembra es algo, sino Dios que da el crecimiento. Cuando uno sabe eso, puede decir como Pablo en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, hermanos, necesitamos una revelación de nosotros mismos, porque si no, vamos a creer lo que nos dicen, pero es mejor lo que Dios nos diga, lo que por su Espíritu nos revele, para que nos demos cuenta de qué madera somos hechos. Y la verdad, hermanos, que todos deberíamos de, como Isaías, decir, ay de mí, que soy de labios inmundos. Realmente hay maldad en nosotros. Necesitamos la gracia. A menos que desechemos nuestra propia justicia, vamos a seguir en el Evangelio pensando que estamos bien, que nuestros ayunos, que nuestro diezmo, que nuestra intercesión es lo que vale. Eso es no conocerse uno mismo. Cuando usted tiene una revelación de usted mismo, hermano, la vida le cambia, porque se da cuenta cuán pequeño e insignificante y que no merece nada, y que nuestras obras justas son como trapos de inmundicia para la santidad de nuestro Dios. Pero cuando le conocemos a Él y la gracia y lo que ha hecho, entonces entendemos con claridad aquella frase, que entremos confiadamente al trono de la gracia. Y ahí, en el nombre de Jesús, por la obra del Señor Jesús, vamos a ser aceptos en cualquier cosa que necesitemos. Y nos vamos a gloriar, como dice 1 Corintios 1, el que se gloríe en el Señor. Quiero seguirle compartiendo en estos días que vienen, que Dios lo permita, poderle compartir algunos otros temas sobre la gracia, sobre la sana doctrina, pero quería empezar con este porque es importante que tengamos una revelación de nosotros, para que podamos revisar después todo lo que Dios nos dice en su palabra. Recuérdese lo que le dijo Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Primero nosotros mismos y después vamos a ver la doctrina. Que Dios le bendiga, gracias por sus comentarios. Sabemos que como cuando predicaba el Señor, unos van a entender, otros se van a enojar y otros lo van a rechazar. Pero nuestra labor es predicar la verdad, porque tarde que temprano la palabra hace su obra en nosotros. En el nombre de Jesús, lo bendigo, hermano, y le doy gracias a Dios. Lo espero pronto. Gracias.